Sean todos bienvenidos a este lanzamiento del libro Raíces, la épica colombiana escrita por la autora Linda Salamanca Botella. En ese sentido, y como primer punto de nuestra agenda, vamos a escuchar al gran abogado Álvaro León Benítez. Naturalmente, en el Día de los Abogados, y siendo Linda una abogada que está presentando su ópera prima, es apenas justo y necesario que otro abogado, ya con una prodigiosa carrera tanto en la literatura como en los tratados jurídicos, con más de 18 libros en su haber, vaya a presentar y a leer el prólogo que él mismo escribió. Así que por favor démosle una bienvenida al doctor Benítez. Me permito felicitar a la poeta Linda Salamanca Botella por la presentación y publicación de su obra titulada Raíces, y agradecerle porque me cursó la invitación para que escriba el prólogo a su importante libro que voy a leer enseguida. Cuando la historia registró con beneplácito que Endehuana, quien vivió en el siglo XXIII a.C. en la antigua Mesopotamia, como la primera persona en crear obra literaria propia, mujer con notables conocimientos, poeta más antigua cuyo nombre se conoce, además de escritora de prosa y poesía, fue una princesa sacerdotisa. Comenzaba entonces un sendero sembrado de inquietudes literarias, por donde transitaron tiempo después brillantes mujeres, quienes con su corazón romántico fueron esculpiendo en el espíritu del ser los más bellos poemas que trascendieron las barreras de lo inmortal. ¿Cómo olvidar a Gabriela Mistral, Gloria Fuertes, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Frida Kahlo, Rosalía de Castro y otras mujeres colombianas, quienes dejaron huellas indelebles y siguen siendo ejemplo para toda la humanidad? Por eso, cuando recibo la amable invitación de la jurista, antropóloga y poeta Linda Salamanca Botella, actualmente presidente del Centro Poético Colombiano, para que escriba el prólogo de su libro de poemas titulado Raíces, además de sentirme muy orgulloso por tan importante misión, era consciente de la responsabilidad que engendraba el difícil encargo que trataría de realizarlo, haciendo acopio de mi concentración en la personalidad de la poeta Salamanca Botella y en el esplendor de sus poemas, movido por la historia de poetisas que comenzaron a desfilar por mi memoria y orientar mi pluma por sus propios éxitos. 4 joyas literarias adornan este libro, 4 poemas que encierran la grandeza de nuestra patria. Primero, Colombia viva. Segundo, La caída del sol, los muiscas, mitología, cacique y cultura. Tercero, Bogotá. Cuarto, demanda por la paz. Observemos, estimados lectores, en el poema Colombia viva, la poeta Salamanca Botella cosecha en el interior de su corazón el inmenso amor patrio y describe con maestría y versatilidad sus conocimientos sobre su grandeza, sus productos, su gastronomía, su música, la idiosincrasia de las gentes de cada uno de los departamentos, y resalta el esplendor que corona su hermoso poema para transmitirlo al lector, ansioso de leer versos descriptivos y épicos que se cincelarán en su alma para siempre. En el poema La caída del sol, la poeta Linda Salamanca aprovecha sus amplios conocimientos de nuestra historia para referirse a los muiscas que habitaron la zona cundiboyacense en un poema
que es un verdadero tratado de serios estudios, puesto que combina su vocación de poeta con las investigaciones profundas que ejecutó para orientar al lector por los caminos de la mitología, representados en un simbolismo interesante y en el devenir de sus caciques, quienes sembraron la llama vivificante de su propia historia. Para culminar, la poeta Salamanca se refiere a la cultura que rodeó ese trozo de pasado inolvidable. Pero su sentimiento patrio no se detuvo y escribió un maravilloso poema titulado Bogotá, en donde describe con trazos de su pluma mágica la historia de la capital de la República en toda su dimensión y aspectos que le elevan al altar de las vibrantes creaciones del espíritu, para que disfrutemos de las bondades de Bogotá y de todo sentimiento arraigado en esta tierra noble que brinda oportunidad a todos. Leamos el poema para que cada uno de los lectores resuman sus propias conclusiones. Es de aplaudir que su vocación poética la alterna acertadamente con su profesión de abogada. De allí que en el poema titulado Demanda por la Paz, exige a la majestad de la justicia, en un libelo de demanda, se conceda la paz para Colombia, para todos y cada uno de sus habitantes, en un novedoso estilo que considero moderno, con metáforas interesantes y que estoy seguro todos nos allanaremos a su solicitud realizada ante la justicia, porque es un clamor inaplazable. En su alma de poeta, Linda Salamanca concibe e imprime a cada verso, a cada idea, la genial musicalidad de los mares y ríos de Colombia, la imponencia de sus montañas con olor a selva, bañada con agua fresca que cae del cielo en días primaverales, la soledad de los manglares y esteros que silban todavía la canción errante del dolor, bajo la tierna mirada de Dios, y como expresara el gran Verley, comillas, la poesía es el sentimiento musical, va puliendo sus poemas con los aromas de las flores de su propio jardín, porque vive su propia historia como experta jardinera que siembra sus rosas universales de la inteligencia, con sus propias manos, con sus espinas, sus alegrías, su propia tristeza, pero escuchando el épico y sensible grito de la patria. En la poesía que nos ofrece Salamanca Botella se destacan infinitas bondades, indicadores de su tendencia literaria. Primero, su acendrado amor por Colombia, que decidió conformar su libro con poemas inspirados en nuestra República, con la altruista finalidad de despertar aún más el sentido de pertenencia con la fuerza del espíritu patrio, e invita a proteger su historia con la verdad que fue grabada en los campos de batalla con la sangre de los próceres que nos dieron la libertad. Segundo, se trata de un libro didáctico, concebido con la brillante idea y con el afán loable de enseñar y orientar especialmente a las nuevas generaciones desde los amaneceres de nuestra historia, en el conocimiento de todas sus riquezas, como su etnia, gastronomía, costumbres, voces típicas pronunciadas en cada departamento y regiones colombianas, que permiten sin lugar a dudas el crecimiento intelectual y cultural del lector. Y el tercer aspecto que debemos destacar en la poesía de Linda Salamanca es que, si bien es cierto, sus poemas son hermosamente descriptivos, su sensibilidad de alma y grandeza de corazón, extractados de cada pétalo de rosas, tesoro colombiano, perfuman sus versos con la exquisitez y sensibilidad de su pluma iluminada por eclosión y estallidos de estrellas multicolores en noches románticas bajo la mirada de Dios. Cuando aparece un libro en Colombia,
Lo registro con entusiasmo. Pero si el libro es de poesía y escrito por una mujer enamorada de la historia cultural del país en todos sus aspectos y presidente del Centro Poético Colombiano, al cual orgullosamente pertenezco, mi alegría y optimismo es infinita, puesto que se levanta una nueva voz en el universo con energía y sinceridad para transmitir las vivencias de su ser y los colores de la patria. Así registro este libro de la poeta Linda Salamanca Botella, que será un éxito nacional e internacional. Muchas gracias. Cuando pensamos en Linda Salamanca Botella, pensamos en la poeta, pensamos en la abogada, pensamos en la jueza, pensamos en esa mujer con una energía aparentemente infinita, con esa disposición y ese don de gentes que le permite andar entre círculo y círculo de personas, dando lo mejor de sí en cada uno de ellos y formando un lugar en nuestra vida y en nuestros corazones. Por tanto, quiero invitarlos a escucharla mientras declama su poema Bogotá, la muy noble y muy real. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Me alegra mucho verlos aquí, muchísimas caras conocidas, la gente cercana, en la poesía, familia, los amigos. No, de verdad que estoy muy contenta de que me hayan podido acompañar, muy agradecida y bueno, espero que sea de su agrado este trabajo que pues he venido haciendo durante varios años con mucha investigación. Espero lo disfruten tanto como yo disfruté al escribirlo. Y bueno, para abrir y no alargarme tanto con palabras, esta jornada de poesía voy a declamar para ustedes el poema que escribí a Bogotá, La muy noble y muy leal. Entonces, yo creo que el micrófono no es tan necesario, ¿cierto? Los muiscas surgieron de la cuna chipcha en los tiempos del Zipa-Zaguanmachica. Los usaques, huechas y demás nativos acataban la ley que Nemequene gestó. 5 pueblos anidaban productivos: Unza, Sugamusi, Tundama, Guaneta, más el imponente, recio y valeroso Bacatá. Así principia esta aventura bautizada Bogotá. Papa, yuca, quinoa, maíz, coca, fique, es esta tierra su matriz. Quesada llegó persiguiendo un rastro de sal, augurando para el caserío de Teusaquillo el final. Presurosamente el nombre renovó a Quevedo. El nuevo credo fluyó por el riachuelo Vicachá y San Francisco adoptó sus aguas sin miedo. Aún el cabildo de Santa Fe relee las actas. Las provincias se alzan ante la Real Audiencia y por el empedrado deambula su eminencia. La catedral, Veracruz, Carmen, Concepción, Santo Domingo, en el nombre del Padre. Amén. Era el panóptico donde se apresaba la rebeldía y las calles barrían los rebeldes a ojo de policía. Desde el cementerio central la muerte se escapaba. Se le vio en el puente San Miguel vestida de mujer, riendo, porque en el observatorio a Dios se rechazaba. Humboldt el suelo bogotano pisó con admiración, mezclado entre el parloteo diurno de la calle real, con un castellano de oro compró el prejuicio trivial. Aguas, nieves, cruces, Santa Bárbara, Egipto, muchas casas, portones y luces. Durante el aturdimiento se enfrentaron en San Victorino los que murieron defendiendo a Baraya y a Nariño. En la huerta de Jaime, el pacificador instauró el terror
ignorando el estruendoso eco del grito de libertad, inspirador de la espada que se blande sin temor. Dulce y decoroso es por la patria morir, fue la lección. El obelisco se alzó sobre la sangre del mártir audaz y en la Recoleta de San Diego dormita en santa paz. El mono de la pila, la Rebeca, el reloj francés Saint-Antoine saben las hazañas del que peca. El incendio a Rubla destruyó el archivo municipal, dejando sin raíces ciertas el patrimonio cultural. La mestiza ciudad de Quesada comenzó a crecer. Koch trajo la cerveza desde la Europa civilizada, condenando la chicha porque hacía embrutecer. El Salto Tequendama se convirtió en hotel de lujo, sin dejar de lado la elegancia de Regina y Granada. El Capitolio, Palacio de Liébano y Justicia Valuada. La Plaza de Toros Santa María, el Coliseo, Colón, Faenza, teatro, música y poesía. La Universidad Nacional nos heredó al caudillo. La Marcha del Silencio y el discurso del Altillo. El 9 de abril es una fecha para nunca olvidar. Llamas rojas y azules consumieron al pueblo. Tantos muertos aún no se acaban de enterrar. Bogotá, la ciudad que amanece entre la lluvia, amalgamada en el abrazo del sol de mediodía. En tu suelo nací, crecí, vivo y por ti moriría. Migrantes, vecinos y de otros toldos, puesta la mesa y abierto el portón está. Bienvenidos, es la ciudad de todos. Probablemente la persona que mejor la conoce en el mundo. Su hija Catalina Moreno Salamanca, la cual va a leer su biografía. Antropóloga y abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Jaime Pardo Leal de la Universidad Nacional de Colombia, juez de paz de Bogotá, codirectora de la Fundación Ius Populi, presidente del Centro Poético Colombiano, socia del Círculo Literario de Bogotá, autora y editora de varias publicaciones. Dedicada al trabajo social y comunitario, asesorando y capacitando a la ciudadanía en el efectivo desarrollo de sus derechos y deberes. Y pues me siento muy orgullosa de decir que es mi hermosa madre. Sus publicaciones son El Hada de Fuego y La Llave de Aviraz, es una novela infantil. La Paz Eterna en la Tierra, un ensayo. Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá, La Modelo. Fines de la pena versus efectos de su aplicación en los reclusos, monografía. Y en elaboración, 33 relatos de locura transversal, es una novela. Y Sangre de Poeta, poesía. Editora del periódico Alianza PH y la cartilla Ius Populi. ¿Listo? Bueno, leerlo como tal no lo voy a leer porque pues es un poema que pues, es bastante extenso, pero pues de pronto voy a compartir con ustedes algunas partes de él y de pronto la experiencia que he tenido escribiéndolo. Este poema pues prácticamente es gran parte del libro. Y con él surgió pues la idea de publicar este libro, Raíces. Cuando pensé en escribirlo, pues lo pensé porque siento que nosotros conocemos mucho de la historia y de la mitología romana, de la mitología europea, de la mitología inclusive de mucha historia que hemos aprendido a través del cine estadounidense. Entonces hemos dejado de lado nuestra historia y hemos dejado de lado nuestro territorio y nuestras costumbres que son muy ricas y que no tienen nada que envidiarle a todas esas historias que hemos aprendido de otras mitologías y que hemos visto en películas.
Entonces empecé a buscar pues sobre las raíces de nuestra ciudad, que es pues nuestra bella Bogotá. Y pues todos sabemos que este era un territorio indígena, era un territorio pues que tenía unos gobernantes antes de que llegaran los españoles y que tristemente se perdió en el tiempo pues toda esta historia y todo lo que podíamos aprender de ellos, toda esa herencia. Y pues afortunadamente las comunidades que aún perviven a través del tiempo han venido rescatando parte de esa historia y están reconstruyéndose como comunidades indígenas. Entonces no es fácil, no es una tarea fácil porque se perdió porque los muiscas no tenían escritura. Entonces con el paso del tiempo los españoles además prohibieron que pues todas las creencias y sus cultos pues se practicaran. Su lengua que era el muiscún se prohibió hablar y pues allí se fue quedando en el olvido. Entonces lo que se ha podido rescatar de esta cultura pues tristemente se encuentra en las crónicas de los españoles y pues desafortunadamente las crónicas pues no son tan fidedignas porque pues es como si uno fuera a la casa del vecino y escribiera sobre la historia del vecino. Entonces es una tristeza, pero pues se ha venido reconstruyendo a través de esta forma. Entonces las comunidades tienen muchas divergencias en cuanto a cada tema, en cuanto a su historia, en cuanto a su mitología, que son pequeñas, pero entonces pues conciliarlas a veces para un solo documento pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces pues en este poema quise pues de pronto darle relevancia a algunas que no son las únicas y que los invito de pronto pues a que ustedes las investiguen y miren de pronto qué versión o les parece que sea de pronto la más adecuada. Entonces voy a leerles pues un poquito del poema y a hacer como un pequeño resumen. El nombre pues es La caída del sol, y la caída del sol pues es porque pues los muiscas adoraban, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, pero ellos tenían al final como una deidad muy importante para ellos, el sol, que era Sue, gracias a Bochica, que les enseñó a adorarlo de una manera pues especial. Entonces el sol para ellos era muy importante y pues cuando llegan los españoles pues lo quise hacer ver como que es la forma en que se apaga un sol, ¿no? El sol de los muiscas. Entonces en su mitología este poema lo divide en tres partes que cuentan diferentes cosas. La primera parte pues es la mitología y las creencias de ellos en sus dioses, de cómo se concibió el mundo, de cómo se formaron las cosas. Ellos dividen en 6 etapas este proceso. En el principio comienzan narrando la historia antes de cualquier cosa, cuando no existía nada. Entonces hay algo muy bonito allí, porque los muiscas consideran que el espíritu o la chispa de la creación es un espíritu femenino, que eso es muy bonito, sobre todo para mí que soy mujer y nosotros pues que sabemos que pues, digamos el tema de la fertilidad está muy relacionado con la feminidad. Entonces es algo que me parece muy muy interesante. Viene la segunda edad del mundo, en la cual Bagüe, que es ese espíritu femenino, empieza a crear a los dioses creadores. Entonces allí
nace uno que es el más conocido, que es Chiminigagua. Chimini es como en la lengua muispún, es hijo. No miento. Gagua es hijo y Chimini es pensamiento. Entonces Chiminigagua es como el hijo de mi pensamiento. Entonces Chiminigagua eran muchos pensamientos que se hicieron un solo pensamiento y este pensamiento se convirtió en un dios. Y después de él nacieron nuevos dioses y esos dioses entre todos ellos crearon lo que nosotros conocemos hoy en día como la tierra y la vida y a los humanos y todo lo existente, la luz. Luego viene la tercera edad del mundo, en donde se crea los seres humanos. Y la tierra, el movimiento y las estrellas, las cordilleras, ya es algo más cercano a lo que nosotros usamos, a los elementos y a lo que nosotros conocemos como vida. Luego viene la cuarta edad del mundo, en donde Chiminigagua era el protector de los humanos, crea los dos primeros humanos, un hombre y una mujer, que todos, no sé si conocemos esta historia, pero es una historia muy bonita y los invito para que la conozcan acá en el libro. La quinta edad del mundo es la etapa en la que aparece Bochica y le enseña a los muiscas a adorar a Sue, y además de esto también trae el tejido y les enseña a cultivar. Entonces pues es algo muy importante, sobre todo pues en la evolución humana, lo que significa pues el cultivo, ¿no? Es el asentamiento, es la producción, es la domesticación de la naturaleza, de los alimentos que crecen en la tierra. Y viene la sexta edad del mundo, que ya tiene, inclusive allí encontramos un mito muy parecido al de Atlas, que es bastante curioso porque en muchas mitologías a través del mundo uno encuentra muchas similitudes y entonces es interesante verlas también en esta cultura, ¿no? Y termina allí la parte de la mitología. Entonces voy a leerles un fragmento de la primera parte, que es un ki, quien, cien, antes de todas las cosas. Antes de nada y de todo lo conocido, totalmente quieto, totalmente indemne, solo existía y tuve el vacío extendido, unza la oscuridad, quizá el anochecer. En medio vago estaba presente, del cosmos era la gran madre, no era elemento, cosa o ente, ni nada que se pudiera tocar o ver. Ella era la energía, el pensamiento, era la luz antes de que amaneciese, era el tiempo antes de su establecimiento, era el intangible espíritu por trascender. Unza, Sa e Ituwe la espiaban, sabiendo que se acercaba a su propia muerte, siendo imposible evitar lo que sospechaban, aceptaron lo que estaba por suceder. Bagüe, a la luz desde su interior invocó, inconforme con el oscuro vacío silente, convencida de que algo, así sea poco, es mucho mejor que nada para poseer. Así empieza el poema y la historia de Bagüe. Luego continuamos con la segunda parte de este poema,
en la cual pues quise darle relevancia a las historias legendarias de esos tivas o caciques, como nosotros los conocemos, que se conocían, o sea, que se transmitieron. ¿Por qué? Porque pues los cronistas solamente escribieron las historias que tenían en esos momentos en su mente los muiscas cuando llegaron. Entonces pues ellos no tenían recuerdos muy antiguos y solamente conocían su historia de más o menos unos 40 años para atrás. Entonces ahí se cuentan estos caciques que son los que están relatados allí, que tienen unas historias muy chéveres, de verdad que sorprenden porque son historias de guerra. Realmente esta parte básicamente habla de la guerra entre los pueblos muiscas, pero queda uno sorprendido porque hay mucha inteligencia y muchas estrategias militares, nada que envidiarle a Homero con la guerra de Troya. De hecho hay una historia muy similar a la de Troya, porque pues en este territorio, si bien los muiscas no tenían oro propio, no se extraía el oro, ellos pues comerciaban y lo conseguían en polvo y eran muy famosos, no solamente en lo que es el territorio colombiano hoy en día, sino eran muy famosos en otras culturas por su fabricación de piezas. La orfebrería de ellos era muy pulida y era que ellos tenían un secreto además, porque ellos hacían unas aleaciones que les permitían que esas piezas de oro fueran mucho más pulidas, mucho más detalladas. Entonces eso hizo que fueran muy famosos por esas piezas de oro y eran pedidos en especial el lugar o la comunidad que se especializaba en esto era Guatavita. Entonces los orfebres de Guatavita eran pedidos a todas partes, de todas partes, para ir a trabajar allí. Y entonces ellos tenían como regla que por cada orfebre que ellos enviaban, ellos pedían 2 personas o que se les enviaran 2 indígenas, pues para compensar. Entonces, pues ellos vivían, los indígenas, los muiscas, pues permanecían en guerras, muchas veces, pues como todas las comunidades, por el dominio de la tierra y demás. Entonces, ellos, el Zipa de Bacatá, de Funza, empezó a pedirle orfebres y a mandarle de sus no pues ciudadanos artesanos o demás, sino a sus guerreros. Y así empezó a meter allá a sus guerreros adentro. Y llegó un punto en el que pues ya tenía suficiente gente para atacar desde adentro, porque Guatavita estaba muy bien protegida. Entonces tuvo suficiente gente adentro y atacó a Guatavita, porque pues eran enemigos en ese momento, y ganó. Entonces son historias, pues que si ustedes se dan cuenta, muy ricas y muy bonitas, que no tienen nada que envidiar de otras culturas. Voy a leerles una parte. Saque Quemuenchatocha. Quemuenchatocha, así como Nemequene, el sucesor de su tío, el Saque Michoa era. Tan solo a los 18 años adquiere las riendas del sacazgo para regentar. Desde la batalla de Chocontá, entre el Saque y el Zipa cesó la alzada, pero la noticia se esparció pronta. El Zipa estaba listo para atacar. Quemuenchatocha nunca demostró temor. 50.000 huechas alistó sin demora. Salió a la reyerta decretada por el agresor. A mitad del camino se fueron a encontrar. Aquel Saque hizo una propuesta razonable. Con el Zipa cuerpo a cuerpo sería la pelea. El ganador tendría todo de forma honorable, pero el Zipa, inferior en fuerza, no quiso aceptar. La batalla fue sostenida por ambas partes. Desde el mediodía hasta que el sol se apaga,
el Zipa, de la victoria listaba los estandartes, pues la guerra estaba a punto de ganar. Entusiasmado por el ardiente combate, Nemequene corrió al campo con confianza, cuando un dardo en el pecho le embate, tan cerca de la gloria, dejándola escapar. Muerto el Zipa, su sobrino Tisquesusa, quien era el heredero, como la ley indica, se retiró dejando la batalla inconclusa para su nueva designación legitimar. Fue a cumplir con el ritual sagrado, al lugar que los dioses disponían, la ceremonia de investidura del dorado, en Guatavita se debía realizar. Al amanecer, en la orilla de la laguna, una balsa de juncos preparada reposa, adornada con la más grande fortuna, digna del príncipe que iba a transportar. En la balsa flameaban alineadas 4 antorchas encendidas, por Moque y Trementina alimentadas, para que el hombre dorado pudiera brillar. En la laguna los huechas esperaban, así como los chiquis, los tibas, los usaques y quienes le avasallaban, con el mejor ajuar para el rey reverenciar. El Zicua era desnudado, con aceite de trementina se pintaba, luego con polvo de oro espolvoreado, y entregando un cetro para mandar. Luego, en la balsa se embarcaba, de pie hasta el final permanecía. Tuncos a su alrededor se colocaban, eran figuras de oro para ofrendar. Iban 4 muiscas acompañándole, usaques importantes de su familia. Eran estos nobles de pura índole, pero ninguno a la cara lo podía mirar. Una vez que partía la embarcación, de espaldas en la orilla los demás rezan, recitando y cantando, enardeciendo la reunión hasta llegar al centro para el ritual comenzar. Cuando los primeros rayos del sol salían, el Zicua hacía la ofrenda valiosa. Los opulentos tunjos lanzados al agua serían, para en el fondo junto a los dioses reposar. Después se sumergía raudamente, lavándose el oro en el agua prodigiosa, regresaba la balsa nuevamente, y como un nuevo Zipa podía retornar. Mientras a la orilla la balsa regresaba, resonaban tambores, cascabeles y flautas. Por varios días el evento se celebraba como el más importante acto que tenía lugar. Terminados los festejos de ordenanza, Tisquesusa, irritado por la sed reprimida, que procura la necesidad de venganza, quería a Quemuenchatocha asesinar. Pero el sucesor de Bochica rehusó, investido como de su amos el Iraca. Entre ambos bandos se interpuso y les obligó a una tregua pactar. Bueno, este es el fragmento que quería compartirles de la segunda parte. La tercera parte pues habla más de todo lo que era la cotidianidad, la cultura, la vida diaria. Y pues cuenta una historia muy bonita, que es la historia de Paganique y Asai, que es una historia de romance y tragedia, muy al estilo de Shakespeare. Es una historia muy bella, que además tiene una gran relevancia porque a través de esta historia llegaron al territorio muisca los españoles. Entonces les dejo la inquietud para que ustedes la lean. Voy a compartir el epílogo, que ya es la parte final donde ya los españoles han llegado al territorio. Antes de terminar la tregua que pactaron, el Saque y el Zipa, en paz verosímil, españoles al territorio muisca llegaron con el propósito de a los nativos reprimir. Al entrar en aquel reino genuino, fueron recibidos con temor ruin. Se creía que su origen era divino, enviados por Sue para hacerlos sucumbir. Temían a las bestias que montaban y a los truenos de su lanza gris. De su extraño lenguaje desconfiaban, sus costumbres y su manera de vestir. Al saber que los extraños habían llegado, el Saque un triunfo quiso sumar para sí, permaneciendo renuente en su cercado, creyendo que su pueblo podría resistir.
Cuando supo que su ejército cayó, su tesoro pudo proteger del ataque vil. En el pozo de Usawa lo escondió, despidiéndose para siempre antes de huir. Cuando Unza fue tomado, vieron al poniente un cerro estéril, de cuerpos pendientes, colmado, donde a la muerte se oía gemir. Que Huenchatocha fue capturado, en Ramiriquí torturado de forma hostil, jamás dijo dónde ocultó su legado, prefiriendo el suplicio hasta morir. Aunque los muiscas fueron fustigados, con la preeminencia dada por un proyectil, expropiados, esclavizados y arrastrados, encontraron la manera de sobrevivir. En la continuidad del ciclo de la vida, ni aún la muerte representa el fin, un pueblo de memoria dividida, pero en ardorosa lucha para persistir. Hay un territorio que habla sabiamente, con palabra ancestral de susurro gentil, complementando el paisaje imponente que con los sentidos se puede percibir. Muchas gracias. Con ustedes un fragmento o una réplica del poema de mi autoría Colombia Viva. Colombia es la patria grande, con el furor de su gloria, desde Punta Gallinas en la Guajira hasta San Antonio en el Amazonas. Es la dama perfumada, bañada en gracia de 1000 colores, en donde se mezcla la sangre de indígenas, africanos y españoles. Es la proveedora de café, esmeraldas, flores, carbón, petróleo y oro, porque un berraco montañero escudriña en sus entrañas para hallar aquel tesoro. Es el realismo mágico, esbozado en 100 años de soledad, con el aleteo de las mariposas amarillas que desde Macondo se pueden encontrar. Es Efraín en negación, abrazado al fantasma de la joven María, la vorágine de Rivera y la marquesa de Yolombó de Carrasquillo. Es la imaginación de un niño leyendo al gato bandido, a la pobre viejecita o al renacuajo paseador que se coló en la boca de un pato dragón cuando se iba. Colombia es el sabor portentoso y fascinante del Caribe, es el olor a terruño de la región andina, es el sentir de la pluralidad y sus contrastes en el Pacífico, es el sonido del alcaraván al atardecer en la Orinoquía, es la visión majestuosa de su selva en la Amazonía. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, donde el olvido que seremos evoca el recuerdo que somos. Es la patria inmensa, enaltecida con el triunfo de sus hijos en el deporte, la música, la escritura y hasta donde llegue la imaginación. Es la gloria inmarcesible, el júbilo inmortal, el amarillo, azul y rojo hasta la eternidad. Colombia es y será siempre una oración y un canto de la vida. Ya se nos está terminando este bellísimo lanzamiento del libro. Como último evento, pues vamos ahora a tener un brindis a cargo de Beatriz Serna de Niño, soprano lírico coloratura, presidenta honoraria del Centro Poético Colombiano. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doy gracias a Dios por este momento,
por este brindis tan merecido a mi admirada y querida nuera Linda, a quien el Señor ha colmado de muchos dones, entre otros la poesía. Al leer los poemas escritos de Linda, se analiza claramente que no es una pluma normal, sino el sentimiento profundo del alma plasmado en el pensamiento de una forma clara y sencilla. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta mañana bella, rodeada de música, versos y flores. Muchas gracias. Muy bonito.